Saludos compañeros, mi nombre es Cristian Carvajal. Mi grupo está conformado por Diego Esteban López, Juan David Rodríguez y mi persona. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca del análisis del discurso. Entonces, ¿qué es el análisis del discurso? El análisis del discurso comprende una reflexión lingüística por parte del hablante en cuanto a cómo se entiende y percibe de forma lógica la información que le es transmitida a través de diferentes medios. Puede ser el habla, pueden ser textos, pueden ser gráficos, pueden ser imágenes, etc. Entonces, en el momento en el que se realiza el ejercicio de reflexionar acerca de cómo se estructura la información, cómo se está recibiendo, la forma y posición de las palabras, así como las frases en que está organizado el mensaje, en ese momento estamos haciendo análisis del discurso, teniendo en cuenta que la definición habitual del discurso, paso a la siguiente diapositiva, es lo que hay en el lenguaje más allá de la oración. ¿Por qué? Me devuelvo a la diapositiva anterior. Porque en el uso del idioma, nosotros no solamente decodificamos, es decir, nosotros no solamente vemos las palabras y qué significa la unión de estos sonidos, como lo veíamos en fonética y lo estamos viendo ahorita en morfología. Nosotros interpretamos la información que nos está siendo transmitida. Entonces, la interpretación del discurso justamente es eh, este acto del que somos capaces los hablantes, más allá de lo correcto o lo incorrecto, de interpretar fragmentos gramaticales de información, como por ejemplo lo sería la forma de hablar de un niño pequeño, como nos mostraba en la clase pasada el profesor. Cuando un niño pequeño nos habla, pues nos lo dice todo perfecto, y uno, como ya un hablante experimentado, que ya ha adquirido su lengua, todas sus reglas innatas, eh, lo que uno hace es interpretar, esa información que le está siendo transmitida, aunque sea de forma incorrecta, porque justamente así funciona el lenguaje, es interpretar, no solamente seguir reglas, sino interpretar. Vamos a tener que dentro de esta comunicación, dentro de esta locución, de dos o más partes, tenemos tres tipos de actos. Justamente, el primero es este acto de locución en el que yo emito un mensaje, en el que el mensaje es emitido. El segundo es en el que el mensaje es recibido. Y el tercero cumple la función apelativa del lenguaje. Nos remontamos ya a los inicios del curso. Justamente esa reacción esperada en la comunicación. Siempre que decimos algo estamos esperando una reacción. No necesariamente es que ejecuten una acción. Puede ser que simplemente adquieran un conocimiento, que comprendan un mensaje, pero siempre se está esperando algo. Bien, ahora, cuando de análisis del discurso se trata, debemos tener claros dos conceptos, cohesión y coherencia. En cuanto que la cohesión van a ser estos vínculos y conexiones existentes dentro de un texto, eh, y estos generarán relaciones de tiempo, espacio, sujeto, lugar, etcétera. Todas las relaciones que puede llegar a tener un texto. Todas estas relaciones entre palabras. Que si yo estoy hablando de flores, todo el tiempo me va a estar refiriendo a las flores, a diferentes aspectos en la constitución de dichas flores, de los tipos de flores, sus características, etcétera. Todas estas conexiones, las cuales hacen que el texto esté entrelazado, tenga una correlación. Sin embargo, un texto cohesionado no necesariamente es un texto con sentido, es decir, con coherencia. La coherencia es la que va a dotar de sentido al texto. En este caso específico vamos a ver un ejemplo, el cual tiene ambas, cohesión y coherencia. Este texto es extraído del texto, valga la redundancia, que nos tocó estudiar para la exposición. Ahora, la coherencia que pinta en este tema. Justamente la coherencia nos va a indicar la manera en la que cada elemento dentro del mensaje concuerda con los demás, ya no solamente hablando de una correlación, sino de una relación contextual. Es decir,
Ya no van a ser simplemente oraciones puestas que tendrán palabras en común o que hacen relación las unas a las otras entre sí, sino que vamos a llevar un hilo conductor. Vamos a llevar un mensaje estructurado, el cual iniciará hablando de algo y terminará hablando de algo, de ese mismo algo. Es decir, si yo voy a hacer hoy una exposición sobre análisis del discurso, pues no voy a terminar hablando de mecánica cuántica, porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de análisis del discurso. Todo el tiempo me debo estar refiriendo al análisis del discurso. Ahora sí, tenemos dos ejemplos, uno falto de coherencia y uno coherente. En ambos vamos a poder encontrar relaciones entre las palabras, pero en el de la derecha vamos a ver que todo el tiempo el texto está hablando de lo mismo, de Júpiter como planeta y que recibe su nombre a raíz del dios del mismo nombre y que sus lunas reciben el nombre de las amantes de este dios. Entonces todo el tiempo estamos llevando una coherencia textual. Ahora, como él habla, como el análisis del discurso, como el discurso mismo solamente hace parte de algo más complejo que es el habla, y el habla es algo del ser humano, el ser humano interactúa con otras personas en diferentes eventos de habla, los cuales básicamente son cualquier situación, contexto, evento en el que dos o más personas interactúan entre ellos por medio del habla, ya sea textual o verbal. Entonces, dependiendo del lugar, del contexto, de las personas, todas las características que componen a esa persona, edad, género, formación, lugar de nacimiento, todo lo que componga a esa persona, todos estos factores van a intervenir en cómo la información es transmitida, recibida, analizada, interpretada. Todo esto es un amplio conjunto de características que se reúnen para poder dar pie a esta interpretación del discurso. Por ejemplo, cuando vemos estos dos enunciados periodísticos, nos ponemos en un contexto. eh, Tenemos que de una vez nos trasladamos a una situación específica en la que estamos siendo conscientes de lo que sucedió, de cómo sucedió, y interpretamos la información de una cierta manera. Por ejemplo, no damos pies a bromas, a risas, porque estamos hablando de un tema más serio. Recibimos la información como algo preocupante, algo que nos toca. Y entramos a algo llamado el análisis conversacional, el cual nos indica que la forma más básica de definir una conversación va a ser catalogándola como una actividad en la cual en la mayoría de casos dos o más personas se turnan para hablar. Por norma general y para permitir que esta información se emita y reciba de forma clara, solo una persona va a hablar a la vez. De modo que cuando dos o más personas hablan, una se va a ver obligada a interrumpir su intervención para que la otra pueda continuar la suya. Esto no va a ocurrir siempre de la misma manera, obviamente, porque como llevo diciendo desde el inicio de la exposición, somos personas, estamos vivas, no es como cuando uno habla con Siri, que es un robot, y espera que uno le hable para hablar. A veces uno habla y interrumpe a propósito o no a propósito eh, la participación de la otra persona. Entonces, vamos a tener diferentes estrategias de comunicación dentro de nuestra conversación, las cuales básicamente van a ser cuando yo inicio mi intervención, cuando yo interrumpo la intervención de otro. La forma la veremos después, cómo interrumpo yo la intervención o yo finalizar mi intervención. Entonces, cuando yo pido la palabra, eh, se debe tener en cuenta que puede ser tomada de dos maneras, como una descortesía, es decir, que yo estoy siendo grosero con la forma en la que estoy pidiendo la palabra, o bien que soy tímido y no he pedido la palabra, aunque se nota a leguas que necesito decir algo, pero no la he pedido porque soy tímido, lo cual pues tampoco es que sea bueno, ¿no? Porque hoy en día se analizan muchas cosas de la persona y de cómo esta actúa. Entonces, cuando pedimos la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos tipos de personas que la mantienen más, ¿no? Que se empoderan más de la palabra, porque es que la palabra es poder y la palabra es algo que hay que mantener. Entonces vamos a ver
personas llamadas charlatanes, que de pronto nos remite un poco a nuestras primeras clases con el texto del mismo nombre, solo que en este caso ya no hablamos de personas que tienen una patología, una afasia, sino que vamos a hablar de personas que justamente cuando se les da la palabra procuran no soltarla. Maestros, políticos, religiosos, gente que busca la manera de alargar su intervención. Esto lo hacen por medio de conectores, por ejemplo, cuando uno dice y entonces, por tanto, o marcadores de duda, como el tan usado por nosotros cuando estamos pensando qué decir, porque justamente es eso. En una conversación, cuando yo estoy dando una charla, si bien yo tengo dominio del tema, me toca ir pensando la información, me toca construirla en mi mente para poderla emitir, además de filtrar la información, porque ese es otro aspecto importante. Las personas filtramos la información, no decimos totalmente lo que queremos decir, sino que la información sale ya manipulada para poder, de acuerdo al propósito que tenga la persona. Entonces, estas personas van a usar estos modos para no soltar la palabra. Y nosotros, los que queremos intervenir, vamos a disponer también de recursos gesticulares o verbales para pedir la palabra. Vamos a poder levantar la mano, vamos a poder hacer, como decimos pues ya de forma normal, hacer caras, y vamos a poder hacer sonidos como para, hey, necesito hablar. Entonces, todo esto se estudia a raíz del principio de comunicación. Entonces, una de las ideas principales en cuanto a la conversación se refiere es que en esta los participantes deben cooperar entre sí, dado que es deber de los mismos distribuir las intervenciones y marcar el ritmo de la conversación, permitiendo que haya participación de todos, así como una interacción idónea entre las partes. Este principio fue escrito por primera vez por el filósofo Gris por allá por 1975 según nuestro texto. Él le dio el nombre y estableció cuatro máximas que todo hablante debe seguir. Me devuelvo la diapositiva anterior, que ahí teníamos el texto. Entonces, todo hablante debe seguir para poder tener una interlocución adecuada. Ahora sí vuelvo a adelantar. Estas cuatro máximas serían la de cantidad, que nos dice que haz tu intervención a la conversación que sea de la forma más tan informativa como es necesario, pero ni más informativa ni menos informativa de lo que sea preciso. La siguiente, que es la de la calidad, nos va a decir, no menciones aquello que creas falso o aquello sobre lo que carezcas de pruebas suficientes. Es decir, la información debe ser veraz, no suposiciones, no yo creo, yo supongo, no, la información debe ser lo más veraz posible. La de la relación nos va a decir que asegúrate de que lo que digas sea pertinente, es decir, la información debe ser al lugar, debe tener de relación con lo que estoy hablando, no puede ser información ajena. Y la de modo es más breve y es justamente eso, ser claro, breve y ordenado. Que mi información no tenga piezas que le sobren, no tenga relleno. Pero si bien en ocasiones puede parecer que el principio de cooperación no opera, justamente esto nos sirve para explicar ciertos rasgos que se caracterizan de forma regular en la forma en que las personas dicen las cosas. Esto va a tener relación con el hecho de que las personas, los emisores y los receptores, pues son sujetos individuales, particulares y se diferencian entre sí. Entonces, de la mano con el principio de cooperación tenemos a los atenuadores retóricos, los cuales a grandes rasgos son usados para manifestar que uno es consciente de seguir las máximas, aunque esto es inconsciente. ¿Sí? O sea, es para manifestar esa conciencia, pero nuestra mente lo hace de forma inconsciente. ¿Listo? No, uno no piensa oh por Dios, estoy violando la máxima de la relación. No, uno no piensa exactamente eso, pero eh, va a usar atenuadores justamente de forma también innata, inconsciente, para poderse reincorporar al camino correcto. Entonces, eh, las vamos a definir como palabras o locuciones que se usan para restringir las actitudes de las afirmaciones, limitando generalmente a la máxima de la calidad. De esta manera, dichas locuciones las vamos a usar en contextos
donde no podemos generar errores, entonces vamos a restringir la exactitud o veracidad de nuestra información, su severidad, que no suene como a es así, no puede ser de otra manera porque de pronto puedo estar equivocándome. Entonces, la vamos a poder resumir en expresiones como una suerte de o una clase de, eh, para una afirmación, ¿no? Algo así como para descripciones. Entonces, yo tengo un buzo, pero no sé bien de qué color es, entonces digo, pues es algo así como que azul, azul verdoso, una, como que uno no está segura, ¿no? También al inicio de nuestras intervenciones, justamente seguimos por la misma línea que uno no, pues, a veces no está seguro de lo que dice, entonces uno es, según tengo entendido, o bueno, corrígeme si me equivoco, o no estoy completamente seguro, pero las vamos a usar justamente para eso, la máxima de la calidad. También las vamos a poder usar para indicar lo que pensamos o que creemos, pero que no sabemos con certeza, lo que es posible o probable, pero que no es cierto, y lo que podría o debería, pero que no es. Entonces, eh, justamente como su nombre lo indica, va a atenuar la exactitud de nuestra información. Entonces, vamos a tener ejemplos, como por ejemplo, según tengo entendido, la mayoría de conflictos en Medio Oriente son a causa del petróleo, y detrás de ellos está la mano negra de las superpotencias. Yo no soy un sociólogo ni un politólogo, por lo tanto no he hecho ningún estudio y no conozco un estudio en este momento que lo pueda aseverar, ¿no? Pero es lo que yo tengo entendido. Entonces uso ese atenuador para indicar que no estoy completamente seguro. Después vamos con las implicaturas. Que las implicaturas hacen referencia a la información o mensaje que subyace al mensaje principal que fue transmitido. Es decir, las indicaciones, conceptos, conocimientos que hay detrás de esta emisión principal y que complementan al mensaje principal o transmiten uno completamente nuevo. Esa parte es importantísima. Las podemos representar fácilmente con preguntas. Preguntas. ¿Por qué? Porque en preguntas a veces nosotros respondemos, como decimos, por la tangente. Entonces, si nuestra mamá nos pregunta si vamos a comer, entonces uno le responde, gracias mamá, estoy lleno. Entonces la mamá, eso es un no, ¿cierto? Pero no estamos diciendo no, estamos diciendo otra cosa, pero en esa locución que hicimos está implícito la respuesta negativa. No vamos a comer. Y nuestra mamá lo va a poder interpretar de esa manera. Un aspecto importante en la interpretación del mensaje son justamente estas implicaturas, dado que dentro de una comunicación efectiva, los hablantes, dependiendo de ellos mismos, de su forma de emitir y estructurar la información, va a variar, por lo que se tiende a transmitir resumido el mensaje o de forma indirecta. Para poder interpretar estos mensajes vamos a hacer uso justamente de los siguientes sistemas: los conocimientos previos, los esquemas y los guiones, los cuales van a estar a nivel interno, dentro de nuestra mente. Voy a dar un ejemplo de la implicatura en el cual tenemos dos sujetos. El primer sujeto le pregunta al otro, parce, ¿usted ya probó el nuevo sabor de la Fanta? El otro responde, no es tan rica, parce, es muy dulce. O sea que sí. Le pregunta, ¿entonces debería probarla? El otro le dice, ay usted, pero es mejor que no pierda la plata. Entonces, no hermano, no la pruebe porque no vale la pena. Entonces, ahí está implícito. Ahora, estos conocimientos previos de los que nosotros vamos a disponer para poder hacer nuestra interpretación del discurso, del mensaje, son todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria. Va, van a ser todos estos conceptos, todas estas relaciones, todas estas definiciones que tenemos arraigadas en nuestra mente. Van a depender de nuestras experiencias, de nuestro contexto, de nuestra formación académica, donde nacimos, van a depender de todo lo que nos compone como personas y van a ser todos esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Es decir, en ninguna universidad o colegio nos van a poder brindar todos los conocimientos previos que necesitamos para nuestra vida en general, porque justamente se aprenden viviendo. Entonces, cuando nosotros leemos, generalmente cuando interpretamos, lo que hacemos
es recrear la información del mensaje con ayuda de nuestro conocimiento previo de la información que ya tenemos para completarla. Entonces, estos conocimientos, como ya indiqué antes, van a componer a la persona y pues son de diferentes índoles. Obviamente no van a estar limitados solamente a nuestra experiencia, pero entre más nosotros experimentemos y aprendamos, pues más conocimientos previos a disposición vamos a tener. Un ejemplo puede ser cuando se compra un nuevo celular. Hoy en día los manuales no nos explican casi nada, porque ellos ya suponen que nosotros sabemos cómo funciona, tenemos ya todo el conocimiento para poder usar el celular sin que nos lo estén diciendo paso a paso en un manual. Es una de las formas. Ahora, los esquemas y los guiones lo que hacen es caracterizar, es decir, organizar y estructurar estos conocimientos previos. Los esquemas van a ser todas esas relaciones que hay entre conceptos. Ustedes saben que el cerebro funciona haciendo relaciones entre conceptos. Entonces, estas relaciones son los esquemas que nosotros tenemos grabados en nuestra mente. Tenemos un esquema para todo lo que conocemos, un esquema para el celular. Los esquemas que hay con el celular son para qué sirve, cómo está hecho, qué tamaño tiene, qué color tiene, de quién es, cuánto valió. Hay infinidad de información relacionada a ese objeto o concepto. Y los guiones van a ser una forma de organizar esta información, estos esquemas, para llevar a cabo ciertas acciones. Hay ciertas acciones que uno hace, todo es una acción. Entonces, para cada acción, cada persona, cada individuo va a tener guiones diferentes. Cómo tomo agua, cómo me levanto, cómo me baño, cómo desayuno, cómo cocino, cómo camino, cómo saludo. Para todo tenemos un guión que está en nuestra mente, que nosotros no reflexionamos. Uno no se para a pensar cómo está estirando la mano para coger su pocillo, sino que lo hace de forma innata. Justamente a raíz de todos estos conocimientos previos que ha desarrollado de cómo debe hacerlo, de cuál es la forma más óptima para hacerlo. Bien, estos fueron los temas que tenemos que en nuestro texto, los que debíamos exponer, y a raíz de ellos nosotros llegamos a unas conclusiones. Son tres, son sencillas, pero muy precisas. Primero, el análisis del discurso le va a dar importancia tanto a cómo usa el lenguaje del sujeto a la estructura misma de este. Es decir, nosotros hablamos una lengua que es el español y tiene unas estructuras gramaticales fijas, finitas. Pero no es solamente eso, porque nosotros como sujetos vamos a darle un uso a esas normas y a veces las vamos a romper, a transgredir, y justamente así el lenguaje va a seguir evolucionando. No significa esto que nosotros tenemos que saltarnos las normas, sino que la forma en la que nosotros usamos el lenguaje también es importante de analizar, porque no somos robots, somos seres vivos, conscientes. La segunda es que el análisis del discurso es una caracterización del acto interpretativo por parte del receptor, de lo que el emisor está pretendiendo comunicar. ¿Esto qué quiere decir? Que es justamente un estudio sobre este acto interpretativo de la información, tanto al emitirse como al recibirse. Y por último, que la comunicación es un proceso muy complejo en el cual intervienen estos fenómenos lingüísticos, cognitivos y sociales. ¿Por qué? Justamente porque hacen parte de las personas, de los sujetos que están participando, los interlocutores, los cuales, a ver, aunque estén hablando de un mismo tema, van a seguir siendo personas independientes, aparte, con sus propias realidades. Pero aún así van a interactuar de forma orgánica. ¿Por qué? Porque son seres vivos, conscientes, son personas, lo cual es diferente cuando, por ejemplo, me retomo un ejemplo anterior, Siri. Cuando uno habla con Siri, Siri es un robot. Siri no puede realizar estas interpretaciones del discurso. Siri va a lo literal. Y Siri es puntual. Siri no puede tener una interacción orgánica con otro. Entonces, eso es justamente. Ya pues sigue nuestra bibliografía y la de las imágenes. Y muchachos, muchas gracias por haber estado atentos a nuestra exposición. Y ya termina. Y supongo que pasaremos a las preguntas.